Trabajaron toda su vida juntos y en el lecho de muerte, decíamos, ocurrió algo. El recuerdo de un suceso absolutamente desconocido aquí en España, un suceso que de alguna forma resucita, vuelve a la vida a través de este programa, vuestro programa Milenio 3 en la SER. La escena con detalle. Por favor, no olvides este caso. Una y otra vez, casi como último mensaje. Sí, lo que Ed Warren le decía a su esposa, que había investigado junto a él más de 400 casos en profundidad, de más de unos 1000 que le habían llegado y que ellos guardaban en su archivo. Pero había un caso entre todos ellos que, de salir a la luz, podría suponer un auténtico borrón dentro de su expediente, porque, según ellos, según las creencias de los Warren, aquella noche, en la investigación de este caso, despertaron algo que permanecía dormido en aquel terreno. Todo empieza en el año 1971, en los primeros días del año 1971, cuando la familia Perron, que vivía en Rhode Island, estaban buscando un lugar donde poder vivir toda la familia a las afueras de la gran ciudad. Y poco a poco, después de unos meses de larga búsqueda, llegan a un lugar, a una antigua granja en el centro del bosque, de un lugar, de un pequeño pueblo de ese lugar, de Rhode Island, donde creen que han encontrado su hogar. Una antigua plantación del siglo XVIII que desde ese momento se convertirá en su hogar y también en el fruto de sus peores pesadillas. Una casa como otra cualquiera, una casa en mitad de una plantación. Sí, ocurre en el pequeño pueblo de Harrisville, a las afueras de la ciudad, en mitad del bosque, cerca de un arroyo que de alguna forma se convertiría también en el lugar de ocio de los niños y que aparentemente era un lugar tranquilo, un lugar normal en el que habían vivido 8 generaciones de familias que habían vivido allí y que habían dejado al final pues a las manos de esta familia. Poco a poco ellos van haciendo la mudanza, van empezando a vivir en ese lugar, van habituándose a los ruidos normales de una vieja casa de madera. Sin embargo, poco a poco van descubriendo también que hay otros ruidos que no son muy normales y que hay cosas un tanto extrañas, ¿no? Ya casi desde el primer día los niños están muy inquietos en el dormitorio, especialmente las 3 hijas, que dicen que en mitad de la noche presienten como alguna figura que parece observarlas desde la sombra del dormitorio. La familia Perron empieza también a reunirse con otros vecinos, con otros familiares que acuden a la casa a hacer cenas y comidas, y ellos se van pasando a formar parte también, a ser testigos de algunas cosas un tanto extrañas, ¿no? Ellos dicen que a raíz de la segunda semana escuchan susurros en la parte de arriba de la casa, concretamente en la habitación donde ellos tenían el televisor. De hecho, en más de una ocasión, el padre de la familia sube a esa habitación. Roger sube a la habitación pensando que está la televisión encendida porque escucha unas voces muy claras. Sin embargo, cuando llega allí, el televisor está completamente apagado. Después se empiezan a escuchar pasos también durante la noche, como si alguien estuviera rondando por la planta de abajo de la casa, de la plantación, e incluso durante más de una vez y de 2, durante varias noches, escuchan también como algo se tambalea por el exterior de la casa, entre las sombras de la noche en mitad del bosque. Ellos decían como una especie de animal moribundo que iba chocándose contra puertas y ventanas. Y no solo eso, Iker, sino que en más de una ocasión llegaron a escuchar desde sus dormitorios cómo esa especie de cosa que se movía en el exterior entraba en la casa y se movía por la planta de abajo. Cuando bajaban, creyendo que se había colado alguien, aquello estaba en completa soledad. Hasta que el fenómeno deja de ser esa serie de sonidos y de movimientos de objetos y llega incluso a agredir a algunos de los miembros, especialmente a Andrea Perron, la hija de la familia, que ahora, precisamente porque Lorraine Warren, intentando seguir
cumplir las últimas voluntades de su marido, le decía a esta mujer, Andrea, que por favor sacara a la luz todo esto. Ella lo ha hecho desde 2006 hasta ahora, ha publicado 3 libros, 3 volúmenes, más de 1500 páginas, recogiendo todos estos sucesos. Y uno de ellos, casi el primero, el detonante de los fenómenos agresivos hacia ella, ocurre durante la preparación de una cena de Acción de Gracias. Era Acción de Gracias y yo era la cocinera, así que estaba en la cocina y limpiaba mientras cocinaba. Tenía una fuente que había limpiado y todo el mundo estaba en la cocina. Habría unas 15 o 16 personas. De pronto alguien observa que la fuente está flotando junto a la ventana de la cocina. Yo estaba de pie en un rincón de la cocina haciendo mis cosas y entonces voló 3 metros en un ángulo sobre los platos a los que ni siquiera rozó hasta golpearme y hacerse añicos. A partir de ese momento siguen los murmullos en mitad de la noche que cada vez parecen hacerse más y más audibles, una especie de gruñidos como de animal, de ese animal moribundo que decían que iba tambaleándose por el exterior de la casa, e incluso en mitad de la noche las hermanas Perron notaban cómo sus camas empezaban a vibrar lentamente como si hubiera una especie de terremoto, pero solo se movían las camas hasta acabar formando parte casi de un zarandeo que las tiraba de la cama. Y es por eso que en más de una ocasión Andrea Perron tuvo que recibir en su casa, en su dormitorio, mejor dicho, en su propia cama, a sus hermanas que, atemorizadas por los ruidos y por esos movimientos, tenían que ir allí para intentar calmarse. Vamos a escuchar a Andrea Perron contándonos cómo eran algunos de estos momentos. Teníamos un teléfono justo ahí, era un modelo antiguo y al entrar aquí encontrábamos el teléfono flotando en el aire, como si estuviera suspendido, flotando en el aire. Y cuando alguien entraba en la habitación el teléfono era lanzado contra el suelo. No sé cuántas veces tuvo que cambiarlo mi padre. Y es que, como ocurría en otros casos, como Amityville, y lo contábamos hace poco, cuanto mayor era el miedo de la familia, mayores eran los fenómenos. Parece que podía ser histeria o que el fenómeno era como una esponja que se alimentaba del miedo instalado en 4 paredes, ¿no? Sí, porque en esos momentos en los que las niñas se refugiaban con su hermana en el interior de su dormitorio, se lanzaba ese teléfono casi una y otra vez. Ellas lo llegaban a ver levitando en mitad del dormitorio para después ser lanzado contra el suelo. Y por eso las visitas a la habitación de su hermana eran cada vez más y más constantes. Mis hermanas venían a mi cama durante la noche, a veces llorando, otras temblando, y me decían: hay voces en mi habitación y algo está moviendo mi habitación. Hay voces y todas hablan a la vez y dicen lo mismo. Hay 7 soldados muertos enterrados tras tu pared. Hay 7 soldados muertos enterrados tras tu pared. Era como un mensaje constante que se repetía y, sobre todo, diferentes voces daban ese mismo mensaje, esa misma letanía, esa especie de frase que, por algún motivo que se nos escapa, tenía que ser recordada una y otra vez por los nuevos habitantes de esa vivienda. Y no solo eso, sino que ellos, a raíz de todos estos fenómenos, van acudiendo cada vez más al archivo local para intentar saber más de todo ello. En ningún momento llegan a picar en esa pared, pero sí se enteran, preguntando en las localidades cercanas, que en 1800 era más o menos habitual a los bandidos emparedarlos vivos, ¿no?, como una especie de castigo para purgar sus pecados. Pues la cosa no termina aquí, sino que al cabo de unos años, pasan varios meses, largos meses, hasta que esto ocurre, los niños empiezan a ver una figura en el patio que da a la cocina. Concretamente la figura de un hombre vestido de época, con unos ropajes muy antiguos, que se limita a sonreírles desde debajo del árbol frente a la cocina y les hace un gesto con la mano. Les está saludando mientras sonríe alegremente. Los niños describen exactamente la misma figura, con un bigote muy particular, con un sombrero, con unos ropajes antiguos. Y cuando Roger acude al archivo para intentar indagar y saber más en las familias que han vivido en ese lugar, descubre que hay uno que sorprendentemente se asemeja a esa figura que están viendo. Al final de unas páginas con la descripción de esta persona aparece su nombre, Johnny Arnold,
Y la fecha de defunción, 1892. Este hombre había fallecido ahorcándose en una viga junto al granero de la casa. Y esta no es la única figura que ven, sino que con el paso de los días aparece otra, una figura infantil que llegan a ver varios niños, las niñas en concreto, en sus dormitorios, que aparece de la nada, que surge cuando las puertas están completamente cerradas, cuando ellas saben que no hay nadie en la habitación y sin embargo son despertadas por unos pequeños pasos que van surgiendo en la oscuridad y que les hacen ver esa pequeña figura. Había una niña pequeña que cruzaba mi habitación, tenía unos 4 o 5 años y lloraba por su madre. A veces la niña parecía de un color grisáceo y siempre llevaba un libro bajo el brazo. Y caminaba por la habitación y se adentraba en el armario. Nunca decía nada, solo pasaba por allí. Y llevaba un bonito vestido verde y morado. Era con el que había sido enterrada. Pero la aparición más tremenda, Iker, la aparición más terrible y la que de alguna forma impulsó a esta familia a salir en busca de ayuda es la que vivió la madre de familia, Caroline Perron, cuando una noche de repente nota que algo se mueve encima de ella. Ella está durmiendo boca arriba y de pronto abre los ojos y descubre que no se puede mover, que está completamente paralizada, pero hay algo que casi le para el corazón en el pecho, y es que sobre ella, a unos 2 metros, muy pegada al techo, hay una mujer anciana, con las manos arrugadas y pegadas al pecho. Una mujer anciana con la cabeza en una extraña posición. Ella dice como si tuviera el cuello completamente torcido y describe esa cabeza, una cabeza ahuevada. Hace una comparación con un panal de abejas disecado, porque sobre esa cabeza, sobre ese rostro, no había ojos ni boca. Consigue moverse. Caroline en ese momento despierta a su marido completamente aterrada y él intenta calmarla diciéndole que puede haber sido una pesadilla, que debe haber sido una pesadilla muy real porque ve que su mujer está en estado literalmente de pánico. Lo que ocurre es que 2 noches después, 2 noches más tarde, la hija pequeña, Cindy, se despierta porque escucha una especie de sonido en el interior de la habitación de sus padres. Cuando abre la puerta y entra, descubre a la vieja, como la describirían, flotando sobre el cuerpo dormido de su madre. ...3 y 21, milenio 3, la vieja, que parecía con el cuello descoyuntado. Descripción que realmente nos parece de lo más gráfico que hemos escuchado nunca en un testigo. Simular la cabeza porque casi no hay facciones, ni ojos ni boca, pero uno sabe que es cabeza, con un panal de abejas disecado, flotando cerca del suelo, con ropajes antiguos, manos en el pecho, y la cabeza como la de un muñeco desvencijado. Ese es el episodio, Iker, cuando la niña a la mañana siguiente le describe esa visión a su madre, y ella por supuesto no le había contado nada para no atemorizarles, cuando ellas ya estaban bastante asustados por lo que estaban viviendo, pues cuando deciden salir a buscar ayuda. Y da la casualidad de que en Rhode Island están Ed y Lorraine Warren haciendo una de esas conferencias que están haciendo por todos los Estados Unidos, precisamente porque ya han saltado a la fama a raíz del caso de Amityville. Ellos han pasado unos días en el interior de la casa poco después de la marcha de los Lutz y están contando lo que han vivido. Así que ellos se acercan a una de esas charlas y en el último momento, cuando ellos están firmando algunos de sus trabajos, les piden ayuda. Les dicen que una de sus hijas está siendo agredida y que ahora la madre también está siendo visitada durante la noche por una mujer que es fruto de sus peores pesadillas. Inmediatamente los Warren toman cartas en el asunto. Al cabo de unas semanas se ponen de acuerdo para acudir a la casa y es allí donde llevan a cabo una sesión de espiritismo para intentar contactar con esa anciana. Y en una de las sesiones de Ouija, mientras uno de los ayudantes va tomando nota de todas las letras que el vaso va apuntando, al final, cuando éste deja de moverse, hay una frase escrita muy rápida, casi como en escritura automática sobre el folio. Yo soy Betsabé.
Yo soy Betsabe, 3:23. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hablo así casi con respeto reverencial porque estoy visualizando las imágenes y me está poniendo los pelos de punta entre la música de Noel Calero, de la película Sinister, una de las bandas sonoras, o de Dark, y luego lo que está contando Javier, y estamos aquí en el estudio en penumbra, y de verdad hacía tiempo que no sentía yo algunos efluvios, ¿no? Pero hay una breve noticia, aunque sea que dar, que siempre nos alegra, ¿no? Somos Trending Topic ahora mismo, Milenio 3 en Twitter. Gracias, Fermín. Un placer. Betsabe. Yo soy Betsabe es la frase que permanecía escrita muy rápido Personaje sobre el bíblico. folio. Sí, personaje bíblico, y en un principio los Warren lo asocian con ese personaje. Lo que ocurre, y aquí la historia se bifurca, por un lado la familia se queda viviendo en la casa y a partir de ese momento es como si los fenómenos se hubieran intensificado. Las agresiones a una de las hijas en concreto, a Andrea Perron, la que escribe ahora el libro, se hacen mucho mayores, y sobre todo las visiones son mucho más evidentes. Esos sonidos animalescos en mitad de la noche en la planta de abajo son mucho más evidentes también, y sobre todo la anciana, esa anciana que se aparece una y otra vez en el dormitorio de Caroline, pues casi no falta la cita nocturna, aparece constantemente atemorizándola y produciéndole un insomnio que va mermando también en la relación familiar. Así que con la sensación de que los Warren, lejos de haber ayudado a la familia, han despertado algo que había allí, ellos deciden intentar ir más allá. Se unen a las búsquedas en los archivos locales para saber más de esa historia y descubren que precisamente en Harrisville, concretamente el año 1885, había una vecina llamada Betsabe. Y no era una vecina cualquiera, era una vecina acusada de brujería, precisamente porque se había quedado al cuidado de un bebé y al cabo de unos días, cuando los padres habían acudido a por el pequeño, este estaba muerto en extrañas circunstancias. De hecho, descubren un extraño orificio detrás del cuello y automáticamente todos los vecinos apuntan a Betsabe como la causante de esta muerte. De hecho, dicen que es una bruja y que ha matado al bebé como un pacto para el demonio. Hay un juicio en el que Betsabe finalmente sale absuelta. Ella consigue salir con vida de esos juicios en los que a las brujas acababa quemándoselas en vida. Sin embargo, esta mujer se gana la desconfianza y el desprecio de todo el pueblo. Así que acaba viviendo recluida a las afueras del lugar, acaba viviendo varios años, muere muy anciana, sola en el interior de su casa, y aunque los tribunales habían dicho que ella no tenía culpa de nada, la mayoría de los vecinos seguía considerando que ella era una verdadera bruja. ¿La visión del cuello torcido, del cuello descoyuntado, tiene algo que ver con la realidad? Las crónicas no detallaban nada más de la muerte, salvo esa fecha, 1885. No se sabe realmente cómo terminó sus días, ni si estaba relacionado tampoco con esa mujer. Pero los Warren, desde luego, para ellos no había duda de que la anciana que se presentaba a unos metros sobre el cuerpo de Caroline era Betsabe. Pues cada vez más atormentada por estas visiones, porque hay que decir que principalmente era Caroline la que las veía, la que veía a esta mujer una y otra vez, al final tuvo que decidir porque notaba que sus días y que su vida se iba apagando en esa casa. Ella estaba enfermando constantemente porque notaba que el miedo que vivía allí y las noches sin dormir pues estaban acabando con su vida. Vamos a escuchar, si quieres, a Andrea Perron contándonos ese momento en el que la madre pide por favor que se marchen de esa casa. Ella me dijo: cariño, he mirado a tu padre y le he dicho: Roger, no sobreviviré a otro invierno en esta casa. Era o dejar la casa o perder a nuestra madre, así que no había otra decisión posible. Solo unos meses después de abandonar la casa, cuando estaba ya pasando una mejoría y notando cómo el marcharse de allí estaba ya fortaleciendo sus días una vez más y recobrando la normalidad, pues Caroline recibe una llamada en mitad de la madrugada.
Es la llamada del nuevo inquilino, del nuevo propietario de esa casa en la que ellos habían vivido durante 9 años. El hombre le dice que acaba de abandonar el lugar, que ha salido despavorido corriendo en pijama, que no ha tenido ni siquiera el temple de coger el coche y arrancarlo, que ha corrido varios kilómetros carretera arriba hasta llegar al pueblo para llamarla y pedirle explicaciones de lo que estaba ocurriendo en esa casa. Él no llega a contarle nada, solo que es incapaz de volver a por sus muebles. No solo me ha pasado a mí, sino a mucha más gente. Lo primero que recuerdo es el sonido de pasos que escuchó mi hija. Ella escuchó pasos y creyó que había alguien ahí. Poco después de aquello, una amiga con su marido que tenían aquí su habitación estaban arriba cuando escucharon abrirse la puerta y unos pasos subiendo. Así que bajaron y no había nadie. Yo fui la última que los escuchó por mí misma. Estaba en la cocina y tampoco había nadie en casa. Al final, varias personas, el racimo de la familia, pero lo que nos sorprende es la llamada en la noche de este huido de la casa de la supuesta maldición, ¿no? Sí, estas últimas palabras que escuchábamos eran las de Norma Sutcliffe, la última inquilina, la que actualmente está viviendo en ese domicilio. La casa existe. La casa existe hoy, está habitada, y no solo eso, sino que el libro y el caso ha salido a la luz hace prácticamente 2 años. Cuando ella fue allí a vivir no sabía absolutamente nada de lo que había ocurrido. Y sin embargo, cuando se pone en contacto con Andrea Perron, la autora del libro, sin haber leído siquiera el libro, le cuenta cómo durante la noche efectivamente escuchan un sonido muy característico, como el de un animal moribundo tambaleándose en el pasillo de la casa. 3:31. Esta es la historia. ¿Qué había pasado en esa plantación? 8 generaciones. ¿Quién era el individuo que saludaba sonriente bajo un árbol, no sé si una higuera, en mitad del patio? Es curioso, quizá no tenga nada que ver, pero ¿sabes un caso? Esto el público creo que no lo sabe. ¿Sabes un caso donde los niños de la casa, durante generaciones, en un patio interior, ven junto a un árbol un hombre con sonrisa y bigote que les saluda con ropajes antiguos y que luego se desvanece, y lo dejan por escrito? Pues es un pequeño pueblo, un pequeño lugar. En los diarios aparecieron diferentes habitantes de esa pequeña casa muy humilde, que es verdad, tenía un patio que se picó, por cierto. Esa casa luego fue un número 5, calle Rodríguez Acosta, Belme de la Moraleda. 100 años antes de la aparición de las famosas caras, los antiguos inquilinos, entre ellos los niños, y por eso mandaron a una santera de Cazorla para conjurar la casa, veían un individuo vestido con chaqueo elegante, ropa antigua, que sonreía y saludaba bajo un árbol. Y le dijeron al abuelo de la persona que luego vivió el fenómeno de las caras: vámonos de esta casa, mamá, porque debajo del árbol en el patio hay un muerto. Curiosa similitud. Carmen sí sabía esto, ¿verdad? Sí sabía lo de el patio, el árbol y el muerto, ¿verdad? Sí, me acordaba de esa historia. Yo no sé qué dirá nuestro público, pero desde luego es tremendo Estados Unidos. Y claro, no un país, en realidad es un continente, ¿no? Prácticamente. Tan inmenso. Hemos contado muchos casos terribles, a cada cual más terrible en el aspecto del miedo. Y siempre hay uno más que te sorprende, es increíble, ¿no? Yo no sé si al público le ha pasado lo mismo. El público, el que puede escribir, porque están muertecitos de miedo la mayoría, y mejor no digo lo que piensan de Javi Pérez Campos al contar estas historias. Voy a leer algunos de los que se pueda leer, y también con Noel, que dice que con las músicas... Sí, bueno, que nos vamos van a pasar cambiando el tercio poco a poco, Noel. La factura de Iberdrola dice que nos la van a pasar a Milenio 3, porque está todo el mundo con las luces encendidas. Vamos cambiando poquito a poco, suave, Noel, pero vamos cambiando el tercio. Johnny nos dice, es normal que un niño tenga este tipo de visiones. Yo cuando era pequeño vi una figura que estaba en la habitación de mis padres, sacando ropa del armario y empacando en una maleta. Tenía un pañuelo blanco en la cabeza. Me miró, sonrió y yo me fui a mi cuarto.
Este amigo escribe de América, claro, empacando, ¿no? Sí. Licántropo dice, antes de comprar la casa, llamada a Milenio 3. Luego vienen las figuras, los ruidos, las líneas de teléfono por las nubes, vecinas que son brujas. A Mansalva dice, voy a tener a la vieja en la cabeza toda la noche. Desde luego. Bien. Es un personaje para final de temporada de Milenio 3 fantástico, ¿no? Él ha creado la imagen, la fuerza de las imágenes, ¿no? Hablábamos de eso precisamente en la reunión, cena cotidiana del equipo. La fuerza de la imagen. Resulta que la vieja ya la hemos visto, en realidad no la hemos visto, pero la hemos diseñado en nuestra mente todos los oyentes, cada uno a su forma, con esa descripción, ¿no? Como un panal. Bueno, y son cosas que, como tantas veces ocurre, la fuerza del testimonio, de la palabra en ocasiones, es muy superior al de una fotografía, un grabado, una pintura, ¿no? Me dices, o algo así, porque es imposible pronunciar este nombre, dice, vamos, yo me despierto y veo a alguien encima de mí sin rostro y me hace de guía al otro barrio. Daniel Polinario, y estuvieron mucho tiempo en esa granja, por Dios. 9 años, la primera decía. Noche Sí. hago la mudanza. Sombra Norceste, se debería de haber picado las paredes, y si es cierto lo de los cadáveres, enterrarlos. Roser dice, no teníamos bastante con mirar debajo de la cama y en los armarios, que ahora tenemos que hacer prospecciones en las paredes. Cristian Roldán es escuchar Milenio 3 en penumbra y multiplicarse los ruidos sospechosos. Daniel Morros, escuchando Milenio 3, ¿cómo es que genere más miedo un sonido de silencio que la mejor de las historias? Hombre, pues porque el silencio suena también, ¿eh? El silencio suena, y el silencio, como se escucha tan poco, cuando llega... Yo recuerdo el testimonio que rescatamos este año de Joaquín Cobos, ni más ni menos, que era un testimonio de fantasmas, y era un estudio de grabación. Y Joaquín Cobos, fuera de cámara, me decía, y luego lo repitió, pero lo dijo con mucha intensidad, como a veces pasa, ¿no? Al margen de los micrófonos y las cámaras. Me decía, Iker, es que tú no sabes, cuando grabábamos en aquel estudio, en la antigua carretera de Alcorcón, solos en la noche, claro, había una figura, veíamos una figura, nos rondaba una figura. Pero no en un estudio de grabación, cuando uno está solo haciendo determinadas operaciones de producción, trabajo más o menos rutinario, hay un momento en que uno se da cuenta que se escucha el silencio más absoluto, que uno está grabando el silencio, y ese silencio puede resultar terrorífico absolutamente cuando uno es consciente de que está en la casa solo grabando, porque teme que en cualquier momento aquellos aparatos, aquellas regletas, aquellas cintas de la época de Reeboks, ¿no? Van a de repente emitir algo que no es esperado, ¿no? Es como cuando uno escucha las psicofonías, a veces la inquietud del sonido vacío es lo realmente, la espera, no la tensa espera, algo que rompe la quietud es lo que nos aterra, ¿no? Entonces el silencio es un componente, tanto en los discursos, en las palabras, en lo que estamos haciendo ahora, realmente forma parte, ¿no?, del ajedrez de las emociones, claro que sí. Más cuestiones, Carmen. Jonathan dice, por suerte en América aún es una hora temprana, las historias de Javi Pérez Campos son increíbles. Darvos dice, despertaron algo que estaba dormido, de aquí sale un guión estupendo para una película. Bueno, esa película existe ya, ¿no, Javier? Sí, ahora justo han hecho una película que se llama Expediente Warren, que se estrenará en julio y que, bueno, pues cuenta desde luego con la aprobación de la protagonista de esta historia, con Andrea, que es una de las hijas que vivieron todo aquello. Ella ha visto la película y dice que, lejos de ser una superproducción de Hollywood que bebe de muchas historias inventadas y que aumentan la realidad para dar miedo, ella dice que se ajusta muchísimo a la realidad. De todas formas, la fuerza tremenda de la descripción que conforma una imagen. Lo decíamos antes, esta misma tarde yo leí algunas páginas de un trabajo, ya tiene unos años, Autobiografía sin vida, yo lo recomiendo, de Félix de Azúa, todo un intelectual, que se basa en las pinturas de Chauvet, en el inicio del arte rupestre, pero para hablar de la fuerza de las imágenes. Decía este autor algo que me ha sorprendido muchísimo y que creo que es verdad. Cada generación, cada X tiempo, es hija de una imagen, de un grupo de imágenes. Cuando pasa esa generación, ni los terrores, ni las fascinaciones, ni los amores, ni los desamores son los mismos. Las imágenes del mundo de nuestros padres son unas muy concretas. A veces son imágenes de la pantalla en televisión en blanco y negro, de determinadas portadas de periódico, de determinados regímenes, de determinadas cosas que ocurrían, ¿no? Y nosotros las vemos y no podemos sentir lo mismo. Nosotros somos hijos, concretamente yo, nacido en el 73, de un grupo de imágenes. De verdad que esa es nuestra patria más profunda.
mucho más que otras, las imágenes, lo que nos conforma. Bien, las historias de terror no pueden ser las mismas en unas personas que vivieran en esas plantaciones, en aquel tiempo, o ahora, ¿no? Es decir, sin embargo, hay algunas imágenes, solo algunas, cuya fuerza trasciende, se convierte en transgeneracional. Esta vieja da un miedo intenso en el siglo XIX, sigue dándonos un miedo intenso, aunque nuestro mundo exterior sea completamente distinto. En el mundo de la informática, de los dígitos, de la información al minuto, del 4G, 3G, no sé qué, en la noche, con silencios y músicas, uno habla de la vieja, que es una imagen decimonónica, y sigue produciendo el mismo espanto, ¿no? O sea, hay algunas que tienen una fuerza que trascienda el tiempo, y otras que son hijas de sus épocas, y que no las entiende el siguiente grupo generacional. La vieja, sin duda un personaje, ¿no? Yo creo que nuestro público ya ha bautizado a otro de los emblemas de milenio, ¿no?, de este 2013. Un personaje que podía ser digno de novela, como una novela que es la que también traemos Iker, en un sorteo. Un transatlántico a la deriva, un enigma oculto durante más de 70 años, un barco lleno de misterios, de acontecimientos también misteriosos y nadie a bordo. ¿Quién es el último pasajero? Bueno, que estén muy atentos a lo que digo, porque la respuesta yo la voy a decir y luego tendrán que contestar en esas vías de contacto que luego daré. Pero que estén muy atentos, porque hay que atreverse a embarcarse en el barco más enigmático que jamás se haya podido imaginar nadie. Bienvenidos a bordo del Valkyrie. No te podrás bajar aunque quieras. Inquietante, sorprendente, adictiva, El último pasajero, la nueva novela de Manuel Loureiro, editorial Planeta. Sorteamos, Iker, 4 ejemplares esta semana y 4 la semana que viene. Tan solo tienen que entrar en cadenaser.com/milenio3 y contestar a la pregunta que les vamos a hacer. Tienen hasta el viernes que viene para contestar a la pregunta. ¿Cuál es el nombre del transatlántico que apareció a la deriva en 1939? Hay 3 respuestas posibles: Paf, Osvasayer, Valkyrie o Titanic. Bueno, como sencillo parece, ¿no? Sí, han estado escuchando atentamente. ¿Cómo es el caballo blanco de Santiago? Sí, pues exacto. Eso. Bueno, pero vamos a ver. Mira, lo que vamos a escuchar ahora, la fuerza de la música también es imagen, ¿no? Esto por los pelos de punta. Yo recuerdo a un buen amigo corresponsal en las tierras soviéticas que cuando le pusimos esto, casi lloraba el hombre, ¿eh? Casi lloraba. Estuvo muchos años en F, en el viejo mundo tras el muro, y un día aquí en el estudio le pusimos esto, que es del genio Jean-Michel Jarre, y claro, me mostraba el antebrazo, los pelos de punta. Muri, Jean-Michel Jarre. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Maravillosa música para hablar no de un viaje y una gloria, sino algo que estaba ya hacía tiempo en los manuales de conspiración. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió Yuri Gagarin? Pues efectivamente es una historia que lleva coleando bastante tiempo, pero que se ha vuelto a poner de actualidad precisamente a raíz del estreno de una película que se llama Gagarin, el pionero del cosmos, que ha tardado 6 años en rodarse y que se ha dilatado bastante en el tiempo y está ahora mismo en los cines de Moscú, ¿no? Bueno, ha sido el reconocido cosmonauta ruso Alexei Leonov, antiguo amigo de Yuri Gagarin y miembro del primer grupo de cosmonautas de la Fuerza Aérea Soviética, también el primer hombre que realizó un paseo espacial, el que ha desvelado hace solo unos días la que, según él, fue la verdadera causa de la muerte de este hombre, del mítico Yuri Gagarin. Leonov tiene 79 años hoy, Iker, y ya lleva bastante tiempo. Incluso en 2004 él escribió un libro junto a otro astronauta donde ya exponía esta teoría. Él nunca ha estado conforme con la teoría oficial de la muerte de Gagarin. ¿Qué es cuál? La verdad es que en aquel momento, en el momento en el que se formó la comisión para investigarla, se dijeron varias cosas. Se apuntó, fíjate, se especuló desde incluso un posible suicidio, un choque con algún objeto desconocido, un sabotaje ordenado desde las altas esferas soviéticas. La verdad es que la que más papeletas tenía para ser, digamos, la buena, era que Yuri Gagarin podría haber sufrido la despresurización accidental de la cabina del caza que pilotaba cuando murió. Murió él y otro piloto amigo. Ahora lo que nos ha dicho este hombre, Alexei Leonov, es que Yuri Gagarin, este mítico cosmonauta,
parece ser que pudo perder el control del caza que pilotaba por culpa de la turbulencia de la estela de otra aeronave. Un avión que podría haber volado demasiado cerca, mucho más cerca de lo recomendable, y que pudo haber sido el causante de ese terrible accidente que provocó que el caza que pilotaba se incrustase 6 metros Iker bajo tierra mientras descendía en picado. 6 metros bajo tierra, el hombre que salió del planeta, el héroe soviético. Hay que recordar la fuerza de la propia imagen. Hablamos de arquetipos, ¿no? Sí, convertir además, en sello, en bandera, héroe nacional. Sí, efectivamente. Yuri Gagarin en 1960 se apuntó al proceso de selección que había abierto el programa espacial soviético. Allí se presentaron 3.500 voluntarios. Todos ellos eran pilotos de caza y los 20 últimos recibieron una formación específica, ¿no? Una formación inicial. Entre todos ellos después se escogió a un grupo de 6 hombres y finalmente fue Gagarin el que resultó elegido como primer cosmonauta. Y el miércoles 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convertía en un icono mundial al ser el primer ser humano que viajaba al espacio. Lo hacía en la nave Vostok 1 y él lo recordaba al llegar a la Tierra de esta manera. 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом. Un paseo fuera del planeta, ni más ni menos. Una odisea acariciada por el ser humano durante siglos. Antes de las proezas de los norteamericanos está Gagarin. Se habló mucho de la depresión de Gagarin, problemas con el alcohol. Se comentó, en su vuelta de alguna forma a la Tierra, pilotando el caza, aparece enterrado. Se habló de un enfrentamiento incluso con los máximos mandatarios soviéticos. Se habló de muchas cosas, incluso, como has dicho, de un objeto de origen desconocido que en ese vuelo extraño y solitario le había sacado del camino. Y como en otras muertes terribles, tremendas, de personajes muy importantes en ciertas épocas, se habla de aviones fantasma, de otros aviones que no deberían estar ahí, de otros aviones que parece que planean cerca del avión siniestrado, ¿no? Sí, y además tenemos las propias palabras de este cosmonauta, de Alexei Leonov, que es el que ha devuelto toda esta historia de la muerte de Gagarin a la actualidad. Él mismo contaba sus impresiones o su opinión sobre la muerte de este icono de esta manera. Había otro avión en la zona. Se trataba de un Su-11. Un caza supersónico que debía volar a mucha mayor altitud, a 10.000 metros. Este avión provocó la situación que los hizo entrar en barrena. 20 años después, solicité algunos de los documentos que yo había redactado como miembro de la comisión de investigación. Y no estaban escritos de mi puño y letra. Alguien había reescrito mis informes. Informes reescritos, muertes extrañas. Bueno, un individuo molesto que al parecer es apartado del camino. ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Esto no es de crear o no, esto es que ha ocurrido. Como tantos otros secretos y misterios, todavía duermen sepultados en los gigantescos, kilométricos archivos de todos los servicios de inteligencia de los muchos países del Pacto de Varsovia. Ahí hay material para siglos, ¿no?, de misterio, yo creo. Pero si te parece, Diego, porque de alguna forma de Gagarin todos lo sospechábamos, no nos sorprende del todo. Vamos con una... Perdona una cosa, ¿sí? Iker, porque justo esta semana, cuando saliera la noticia de lo de Gagarin, también ha salido la noticia de un avión chino que se ha estrellado contra algo en el cielo. Gracias a que ha podido aterrizar, pero sí que es cierto que el piloto del Boeing 757, que hacía una ruta por China, es un avión de Air China, notó un impacto muy fuerte en el morro del avión, se lo comentó a Control y Control le dijo que era mejor que aterrizara. Cuando estaba ya en la pista de aterrizaje, si veis el abollón que tiene en todo el morro, el avión es impresionante. ¿Hablaban de un objeto con forma de cono o algo así? Sí, han dicho que podía ser un objeto con forma de cono, que no sabían lo que era, pero los expertos, como siempre, han dicho, era un pájaro. Dice, bueno, vale, era un pájaro y no hay sangre, no hay plumas y hace
tal tamaño de bollo. Bueno, pero era un pájaro y borrón y cuenta nuevo. Mañana otra noticia. Por eso que te digo nadie que piense. Tal vez nos enteremos 50 años después de qué ha causado el bollo en este Boeing 757. Esto está muy bien hilado, porque ha sido hoy entonces, estos días. Efectivamente. Sigue habiendo cosas en los cielos no identificadas que a veces chocan. Interesante. Créalo o no, Diego, una granja con cadáveres. Sí, una granja con cadáveres, un campo auténtico de sangre, Iker. Proponíamos la semana pasada este rumor que corría por internet sobre extensiones, vastas extensiones en algunos lugares puntuales de Estados Unidos en los que uno podría encontrarse con, prácticamente cadáveres desperdigados en las más diversas situaciones. Adelanto ya que Noel Calero, oráculo de Delfos, dijo que no, que imposible. Que era imposible. Dedo pulgar hacia abajo, rotundo. Bueno, la gente ha opinado como Noel, 59,2 opinan que es falso, frente a 40,8 que opinan que es verdadero. Interesante porque, fíjate, las granjas de cadáveres, Iker, existen, sobre todo en Tennessee. Acaba Noel de echarse la palma de la mano, pero muy abierta, toda la frente. Y ahora mismo es la imagen de la desolación, entre el pensador y la desolación, tumbado sobre las regletas, complicado de llevar esa nave, muchísimas regletas y luces, y él prácticamente, recibe una cantidad de mensajes sobre Noel Calero for President, fotos de Noel Calero, cómo es Noel Calero. Nos estamos convirtiendo en un mito muy a su pesar, porque a él no le gusta la popularidad, porque ahora tenemos la regla de 3 a favor, 39 en contra, ¿no? Más o menos. Muy bien. Vuelve a ser él. Qué tío más grande. Él dijo que no y por supuesto es que sí. Hay granjas de cadáveres, que eso ya es alucinante. Te explico. Resulta que en lugares de Estados Unidos, como por ejemplo en Tennessee, en Carolina del Norte, en Texas, existen, pues como te digo, extensiones de terreno pobladas de cadáveres. Pero claro, la explicación es un poco más racional de lo que podría parecer. Estas extensiones, Iker, pertenecen a áreas de antropología de distintas universidades. ¿Qué hacen ahí? Bueno, pues investigar cómo el cuerpo humano se descompone, cómo los diferentes estados de putrefacción se pueden observar, incluso sirven para adiestrar a investigadores en cuanto a cómo abordar el lugar de un crimen, el levantamiento de un cadáver. Habrá que ir con mascarilla ahí, ¿no? Claro, imagínate. Y tú dirás, ¿y de dónde sale toda esta gente y todos esos cadáveres reales que están ahí? Bueno, pues algunos de ellos provienen de oficinas forenses, son cadáveres no reclamados, de gente que no está identificada, pero esto es curioso, la gran mayoría pues son esa gente que decimos que dona su cuerpo a la ciencia, ¿no? Sirven algunos de ellos para este objetivo. Y te puedes imaginar, pues lo macabro, ¿no?, de la estampa. Tú hombre, tampoco es que te lo vayas a encontrar así de repente. El sitio está perfectamente protegido con una valla, te puedes imaginar, ¿no? Pero sí que es cierto que los cadáveres se encuentran en las más diversas situaciones, se pueden ver a simple vista, dentro de coches, semienterrados, con una bolsa de plástico, es decir, simulando las situaciones en las que un cadáver puede ser encontrado por las fuerzas de seguridad, pues en la vida real. No sé, Diego, pero es que están al lado de un aparcamiento de coches, o sea que tampoco es que estén muy vallados, Bueno, pues como decíamos, tú vas de excursión con tu mochila y de repente te encuentras en el panorama. Oye, créalo o no, en este caso, nuestro sabio público ha fallado, ¿no? Porque es que de verdad era para fallar, Aquí casi disculpamos a Noel, porque una granja de cadáveres tiene hasta un documento como muy sonoro, sí, ¿no? Muy visual. Claro, porque este tipo de temas aparecen en series de televisión, pues en CSI o, como en el caso que vamos a escuchar ahora mismo, en la serie de televisión Bones. ¿Granja de cadáveres? Hogansburg tiene una de las 3 instalaciones donde los antropólogos forenses pueden estudiar la descomposición de los cadáveres tras la muerte. A ver, ¿me estás diciendo que tienen un campo de cadáveres? Unos en el campo, otros en el agua, otros colgados, otros en el fuego. Colocan los restos en distintas condiciones y... Pues evidentemente la ficción se convierte en realidad absoluta. En titulares, siguiente desafío para Noel y para el público, claro, que es lo que importa. Y tan en titulares, es prácticamente una imagen, Iker. Es la imagen de una casa prácticamente solitaria en una urbanización de noche. De repente alguien llama a la puerta, desde dentro se abre y lo que te encuentras en la puerta es una pareja de 2 niños pequeños. Parecen querer entrar a toda costa, es como si estuviesen asustados, como si necesitasen ayuda. A veces se cuenta que quieren llamar por teléfono. La persona que abre la puerta se da cuenta de que la estampa no es habitual, de que algo parece no ir bien. Y esa impresión
acaba confirmándose cuando los pequeños levantan su mirada para cruzarla con la tuya, y tú te das cuenta de que sus ojos no tienen iris, sus ojos no tienen vida, no tienen alma, están completamente negros. Se dice que estos niños han aparecido en muchos lugares del mundo, en las más diversas situaciones, y que las personas que se encuentran con ellos en la puerta de sus casas jamás vuelven a ser los mismos. Pero estamos, como siempre, ante un mito urbano del siglo XXI, o quizá ante algo más real de lo que pudiera parecer. Pues en 7 días lo contamos. Vamos a hacer que no opine nadie. No quiero condicionar al público, porque ya el poder de Noel es tan inmediato que enseguida se posicionan. Según lo que vota Noel, ellos votan, ¿no? En lógica y correspondencia. Así que nos quedamos todos en silencio y la semana que viene mostramos nuestro veredicto. Diego, gracias, compañero. Un placer, hasta la semana que viene. Estas cosas, ¿verdad? Cómo se queda uno, ¿eh? Increíble, porque es que además ya lo han hecho más veces. Sí. Es increíble que además luego se acuerdan de lo que han escuchado en ese estado de coma. O sea, aunque un programa como el de hoy casi es mejor eliminarlo, ¿no? Porque para ánimo, pero en fin, siempre hay ese espíritu de fondo, ¿no? Que es lo que importa. Nos marchamos ya. Javier Pérez Campos, compañero. Mañana descansamos, aunque habrá cuarto milenio a su manera también, ¿no? Una remisión. Y por supuesto, para muchas personas que no lo han visto. Gracias por la historia de hoy. Y a seguir investigando, compañero. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Fermín, Noel, gracias como siempre. Y Carmen, que mañana eso de nos vemos no tanto, aunque sí como en diferido, ¿no? Que es un poco extraño. Sí, nos vemos repetidos. Pero es importante que luego nos escriben que no acaba cuarto milenio. Que habrá cuarto milenio prácticamente durante todo el mes de julio. Tenemos programa. Sí, hasta finales de julio vamos a tener casi cuarto nada, milenio. Para hartarse, ¿no? Ya. Bueno, ha sido un placer como hasta siempre. En vacaciones. Claro que sí. Un abrazo para todos, sed muy felices. Y la semana, a pesar de que la cosa es tan cruda como parece, con toda la ilusión del mundo. Venimos de nuevo aquí en 7 días. Vaya por Dios, otra vez igual. Este coche siempre me deja tirado en el peor momento. Era la segunda vez que le ocurría en apenas 30 kilómetros. Alfonso, el viajante de comercio, estaba indignado. Pero si le cambié el aceite en Zaragoza. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Con la pequeña linterna, Alfonso recorrió los engranajes del motor y la batería, buscando el motivo de aquellos repentinos parones. Pero estaba demasiado oscuro. El viejo Citroën parecía un tiburón con la boca abierta, varado a un lado del camino comarcal. No sé, por aquí gotea algo, parece. A ver si va a resultar que está perdiendo agua. Era una noche cerrada y no se veía un alma. La carretera, llena de curvas, ya era provincia de Gerona. Alfonso debía llegar al amanecer hasta la capital para vender su muestrario. Aquella avería era algo realmente grave para su modesta economía. Aquel hombre, protegido con su abrigo del frío reinante, pensó un buen rato si iniciar la caminata a pie hasta el pueblo más próximo. Entonces, al mirar al frente, vio tan vacía la carretera, tan negra la noche, que sintió un respeto ante el entorno que le rodeaba. Venga, hombre, vamos. No me dejes tirado aquí. Fue entonces cuando a través del espejo observó que algo se movía. No muy lejos, entre los arbustos que daban a la misma carretera. Pero, ¿qué es eso? Maldita sea mi suerte. Vamos. Así, por fin. Buen chico. Temiendo otra avería súbita, Alfonso fue recorriendo los kilómetros a toda prisa. Su objetivo era llegar al pueblo cuanto antes. Pero al hacerlo, comprobó que apenas un puñado de casas, la plaza vacía con una farola iluminando la noche y una pequeña iglesia eran todo. Aquí no hay ni nada.
Nada, tengo que seguir. Las curvas eran cada vez más cerradas. El coche derrapó en una ocasión y Alfonso, con el susto dentro del cuerpo, decidió levantar el pie del acelerador. A lo lejos, a un lado del camino, distinguió el cartel de un bar que aún permanecía abierto. Hola, buenas noches. Hola. Me pregunto si le queda algo para darme de comer. He tenido una avería y no he probado bocado desde la mañana. Pues mire, estaba ya limpiando. Toda la parroquia se ha marchado ya. Y además cerré la cocina. Mire, me conformo con poco, de verdad. A veces es que me da como un bajón de azúcar y temo tener un accidente grave. Le agradecería mucho, sí, ¿eh? Venga, ande. Venga, siéntese ahí. Que un poco de sopa no se le niega a nadie. Le puedo hacer tocino frito. Es lo único que puedo darle ahora. Vaya, me viene de perlas. La tele estaba encendida con la última edición del telediario. En la pared, junto a algunos banderines y pósters de un equipo de fútbol, varios retratos de Jesucristo. Uno de ellos, impresionante, con el Sagrado Corazón casi a modo de altar. Al fondo sonaba el aceite hirviendo. Por unos instantes, Alfonso había olvidado sus problemas. Oiga, ¿sabe si por aquí cerca hay algún taller para...? Fue un instante. Solo un instante. Al mirar por la ventana hacia el exterior, vio a alguien. Y ese alguien le heló la sangre en las venas. ¿Qué decía de un taller? Señor, oiga. Alfonso se había quedado sin habla, con los ojos casi saliéndosele de las órbitas. De pronto, durante un segundo, había creído ver a un niño en pleno centro de la carretera mirándole fijamente. Señor, ¿le ocurre algo? En ese momento, estaba aterrorizado. No podía abrir la boca. Juraría haberse topado con un niño, o más bien una niña, vestida de blanco, de unos 7 u 8 años. No la había visto salir de ningún lado. Simplemente estaba en mitad del asfalto. Y en un abrir y cerrar de ojos, la nada. Señor, me está usted preocupando. ¿Se encuentra bien? No, discúlpeme. Es que ahí fuera, no sé cómo decirlo, pero... ¿Ahí fuera qué? ¿Qué pasa ahí fuera, hombre? Pues que he creído ver, en fin, no sé qué pinta ahí, o hay uno o una... ¿Una qué? ¿Qué ha visto? No, nada, déjelo, no se preocupe. Creo que he tenido un mareo, yo qué sé, eso debe ser. Pero Alfonso sabía que no era cierto. Lo había visto tan claro como los 2 platos humeantes que había sobre la mesa. La mujer no preguntó más y volvió a la pequeña cocina. Desde allí dijo algo. No debería usted viajar en estas condiciones. Ya, no se preocupe, que debo llegar a la capital en unas horas, ¿sabe? Y debo llegar cuanto antes. De nuevo en la carretera, confiando en la fiabilidad de su viejo coche, Alfonso tomaba las curvas con mucha precaución. Reduciendo de marcha, intentaba poner los 5 sentidos en la carretera. Pero entonces... No, por favor, no, ahora no. Pedazo de chatarra. No te pares ahora. Orilló el coche mientras miraba hacia atrás. Y recordó que no se había cruzado con nadie. Con nadie en todo el camino. Era como si todo el mundo evitase aquella carretera comarcal. Lo había escuchado perfectamente. Y por eso se quedó petrificado, inmóvil, con las manos atenazadas. Era una risa cercana, casi a su lado. Lleno de pavor, volvió a intentar salir de allí. Al mirar a su izquierda, casi en paralelo a su posición, creyó ver algo blanco. Algo que de pronto estaba ahí, presente. Intentó encorvarse hasta ocultar su cabeza bajo el volante. No quería mirar, pero sabía
Sabía que estaba allí, a un lado, y sabía que era la misma figura que le había seguido a lo largo del viaje. Alfonso se vio al borde del colapso. En aquel instante estaba a punto de morir de miedo. Por eso cerró las puertas del coche. Pero de pronto, cuando estaba a punto de desmayarse por el terror, se escuchó el sonido milagroso. Gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. El coche salió disparado a toda velocidad y los focos iluminaron al frente, justo en mitad de la calzada, clara y nítida, la imagen de una niña pequeña. De nuevo, allí, sonriente. La incomprensible imagen de una niña vestida de blanco, con su traje de primera comunión. Mientras tanto, unos kilómetros más atrás, un hombre ya mayor, con chaqueta de pana y el rostro triste y lleno de arrugas, entraba en el bar. Juan, ¿la han vuelto a ver? ¿La han vuelto a ver? ¿Dónde, Luisa? ¿Dónde la han visto esta vez? ¿Dónde va a ser? Ahí mismo en la carretera. Otra vez, Juan, otra vez. Esto es una pesadilla interminable. ¿Qué va a ser de nosotros? Alfonso no murió. Tras varios meses ingresado, logró sobrevivir a las profundas heridas. Al intentar no atropellar a la niña, dio un volantazo que le hizo salirse de la carretera y chocar frontalmente contra un árbol. Allí lo encontraron, agonizante al día siguiente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos castigas con esta condena? Lo que el viajante de comercio Alfonso Castaño nunca supo es que una noche, 20 años atrás, hubo otro accidente en esa misma carretera comarcal. Un accidente fatal en el que Juan Aguirre, dueño del bar San Hilario, se llevó por delante a una niña pequeña que hacía la primera comunión. Ocurrió a la misma entrada del pueblo. Una distracción. Una muchacha que cruza la carretera dispuesta a comprar un refresco con el dinero que le han dado sus abuelos en un día de fiesta, en su día tantas veces soñado. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Fue un impacto frontal. La niña, Remedios Donézar, falleció en el acto. Con gran procesión de dolor fue enterrada en el camposanto de la localidad. En la tumba llevaba su ensangrentado traje blanco de comunión. ¿Cuándo dejaremos de sufrir? Desde la muerte de la niña, algunas noches ocurrían cosas en la zona. Cosas inexplicables. Coches que se averiaban. Viajeros pálidos por el terror. Pero eran cosas que solo unos pocos sabían. Historias que debían dormir el largo secreto de la carretera comarcal. Perdón.